Aldo Tamés de Nigris hoy es una de las sensaciones en todo México porque entró a la Casa de los Famosos. Este reality show de Televisa que ha causado bastante expectativa y mucha sensación en un público bastante extenso durante los últimos años, sobre todo el año anterior con Adrián Marcelo, que fue toda una revolución, y ahora el personaje regiomontano que han estado utilizando para esta edición es evidentemente Aldo Tamés de Nigris. Una persona que ha sido muy conocida, bastante conocida por su tío, por Poncho de Nigris, por Alfonso de Nigris, y también por su otro tío, Aldo de Nigris, un jugador profesional y el otro un auténtico showman y un gran creador de contenido, los dos regiomontanos. Y es bien sabido que Aldo Tamés de Nigris tiene mucha participación en creación de contenido como Más Allá de Fierro y Jalando Fierro también, en donde participa con su tío Poncho y con Conan B, que la verdad son contenidos muy divertidos, muy entretenidos, pero Aldo Tamés de Nigris tiene un pasado también futbolístico, igual que Antonio de Nigris y que Aldo de Nigris. Y hoy se los voy a platicar, hoy se los voy a contar, porque por supuesto que Aldo Tamés de Nigris llegó a ser un futbolista bastante prometedor en las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey, y no me van a dejar mentir gente que va a ver este video y que lo conoció porque jugó con él, porque jugó contra él o porque en algún momento lo veían en el barrial destacar, porque eso es lo que hacía, destacar. Es más, para que te des una idea, hubo un partido en donde Aldo Tamés de Nigris marcó 5 goles, para que te des una idea nada más del tipo de delantero que llegó a ser en aquel momento este joven regiomontano. Vamos a empezar dándote un dato importante, porque más allá de hablarte de toda la trayectoria, me gustaría primero hablarte del debut. El momento en el que Aldo Tamés de Nigris debutó con los Rayados de Monterrey a nivel profesional. Es importante decir que un debut profesional obviamente lo tomamos siempre como llegar a primera división, pero un debut oficial ante la Federación Mexicana de Fútbol es cuando comienzas a tener tu registro oficial en un partido federado, con una filial, con algún equipo de Liga Premier, de Liga TDP. Y cuando debutó Aldo Tamés de Nigris fue con la Sub-15, era bastante niño, tenía 14 años en agosto del 2014. Tenía 14, 15 años en aquel momento, porque él, déjame te digo exactamente, él es de el 27 de julio, entonces acaba de cumplir años, ¿no? Acaba de cumplir años ayer, de cuando estoy grabando esto, y su debut se dio el día 16 de agosto, entonces todavía tenía 14 años cuando debutó en la Sub-15, jugó 11 minutos nada más, pero ojo, en su segundo partido con la Sub-15 del Monterrey marcó un gol. Se lo hizo a Xolos de Tijuana, allá en el CAR, en un partido en el Distrito Federal, en el CAR Cancha 2, ahí jugó Aldo Tamés de Nigris y marcó un gol. Tuvo un gran torneo que fue realmente sobresaliente en cuanto a estadísticas, que fue, nos vamos desde el 2014, que jugó con la Sub-15, hasta el 2017, torneo clausura 2017, cuando estaba jugando con Rayados Sub-17 precisamente, y en ese torneo disputó 13 partidos, jugó 7 como titular y metió 8 goles. En 13 partidos hizo 8 goles. Pero te voy a decir qué fue lo que pasó en aquel torneo. Ay, ando tomando todo aquí. Te voy a decir qué fue lo que pasó en aquel torneo. Hubo un juego que era, déjame te digo exactamente la jornada, porque aquí tengo todos los apuntes. Era la jornada 4 del torneo clausura 2017. Se estaba jugando en el Cerrito. ¿Te acuerdas del Cerrito? Se estaba jugando en el Cerrito. Ese día, 28 de enero del 2017, Aldo Tamés de Nigris hizo 5 goles. El equipo ganó 6-0 y él hizo 5 goles en aquel momento. De los 8 que marcó en ese torneo, en esa temporada, 5 fueron en un partido. Le marcó uno el Cruz Azul, uno el Necaxa y uno el Veracruz para completar los 8. Y obviamente en aquel punto de la temporada era una maravilla Aldo Tamés de Nigris, una maravilla. Ahora, esa generación tuvo a varios futbolistas que alcanzaron a llegar a primera división. Por ejemplo, Daniel Agut, que debutó con Rayados, que se fue al Atlante, que ahorita creo que anda en Grecia, que le ha ido bien. Estuvo también gente como, por ejemplo, que debutaron en el primer equipo, Eric Cantú, que jugaba de lateral por derecha,
William Mejía, que también alcanzó a debutar en primera división, Michel Rodríguez, que hasta hace no mucho estaba jugando para Pumas. ¿Y saben quién era compañero de Aldo Tamés de Nigris en Rayados? Jonathan González, ese futbolista que llegó a ser una de las grandes estrellas a futuro que tenía el fútbol mexicano, que le encantaba a Juan Carlos Osorio y que lamentablemente fue poco a poco perdiéndose. Bueno, es de esa misma generación, es una generación en donde Monterrey estuvo teniendo mucho talento, estuvo teniendo, la verdad es que muy buenos futbolistas en esa categoría, incluso creo que llegaron a ser campeones de la sub-17, y Aldo Tamés de Nigris era parte de esa categoría. Aldo estuvo, insisto, desde la división sub-15 y llegó hasta la división sub-20 en el año 2018. En ese entonces él ya tenía 18 años, estaba cerca de cumplir 19, la verdad es que no estaba jugando tanto, y había una posibilidad que tenía Aldo Tamés de Nigris de irse a jugar al extranjero, específicamente irse a jugar al fútbol de Costa Rica. Y hay gente que podrá decir, oye, pero a ver, ¿por qué el fútbol de Costa Rica, que lo estaban visoreando o tuvo un buen partido, contra una selección de Costa Rica o algo así? No, déjame te cuento qué fue lo que pasó. Lo que sucedió en aquel momento es que Duilio Davino, que era un directivo del Monterrey en aquel entonces, él tenía muy buenos convenios con equipos en Costa Rica. Uno era el Guadalupe FC y otro era el equipo Belén, ambos del fútbol costarricense. En aquel entonces había varios jugadores, como por ejemplo me acuerdo de Julio Cruz, que se fueron también a Costa Rica, que tenían esa posibilidad o esa facilidad de irse a jugar para allá gracias a este tipo de convenios. También había una oportunidad en Estados Unidos y además el Tecnológico de Monterrey le había ofrecido a Aldo Tamés de Nigris la posibilidad de ir a estudiar con una beca deportiva. En ese punto, tenía 18 años, año 2018, Aldo creo que toma una muy buena decisión, decide dejar el fútbol profesional, decide dejar los Rayados de Monterrey después de estar desde los 15 hasta los 18 años o los 14 hasta los 18 años y se dedica a estudiar, se dedica a la escuela, se dedica a ese enfoque, y la verdad es que él comenta que ha sido una muy buena decisión para él. Pasó el tiempo, se hizo una persona reconocida, la verdad es que ya mucha gente lo ubicaba, empezó a hacer contenido vertical, empezó a entenderle cómo estaban funcionando las redes sociales para él, según su estilo, según su forma, comenzó a destacar mucho por su imagen, comenzó a destacar por su habilidad técnica, hay unos videos con el balón, hay algunos videos donde comenzaba también ya a hacer contenido más tipo podcast, más tipo entrevista, y de ahí en adelante se hizo una figura bastante reconocida en Monterrey, y es por eso que la estrategia de la Casa de los Famosos pues es llevar a una persona que sabe hacer contenido, que es parte de una dinastía de Nigris, como se le conoce aquí en Monterrey, y que evidentemente encajaba con lo que estaba buscando esta estrategia de contenidos y de personajes para la Casa de los Famosos. ¿Cuáles fueron los números en general de Aldo Tamés de Nigris con los Rayados? Ahí te van. Jugó 66 partidos de temporada regular, metió 13 goles, hay que recordar que fueron 5 en un solo partido. Jugó 4 partidos de liguilla y no pudo anotar ni una sola vez. Su mejor torneo fue el Clausura 2017, donde hizo 8 anotaciones en 13 partidos. Está ese partido contra León, que hace 5 goles. Y también le tocó en su generación gente como el Plátano Alvarado. Le tocó en su generación, la verdad, personas talentosas que han logrado consolidarse en el fútbol profesional. A mí me da mucho gusto que se demuestra que una buena formación futbolística no hace que te dediques solamente al fútbol. Una buena formación futbolística te da disciplina, te da enfoque, te da trabajo en grupo, y creo que eso algo sin duda le puede estar ayudando a Nigris, Aldo Tamés de Nigris, en su carrera, en su vida personal y ahora también en su vida profesional, siendo parte del reality show más importante de toda Latinoamérica, como es la Casa de los Famosos. No sé si va a ganar o no, ojalá que sí, porque me parece que es el regiomontano de este año, la Casa de los Famosos, y yo siempre quiero que a los regios les vaya bastante bien.